Hola, mi nombre es Sebastián Solórzano y mi grupo está conformado por María José Ramírez y Mariana Méndez. Vamos a hablar sobre Egipto. El antiguo Egipto o Egipto antiguo fue una de las civilizaciones más importantes para la humanidad, la cual se desarrolló a lo largo del cauce del bajo y medio río Nilo, la cual tiene una historia de aproximadamente 3 milenios. Fue muy importante debido a la agricultura y la arquitectura que tuvieron en ese tiempo. Originalmente se llamaba Kemet, lo que significa tierra negra, porque había una inundación anualmente. La civilización egipcia, su idioma original era los jeroglíficos, pero ellos tuvieron una evolución, los cuales fue el arcaico, el antiguo, el clásico, el tardío y el demótico. Todos tienen la peculiaridad de que eran jeroglíficos. Y fue una evolución muy grande porque ellos querían retratar sus dioses, su cultura, su comercio. Querían contar todas las historias en unos símbolos, los cuales nos iban contando o nos han contado hasta el momento, los cuales todavía no han descubierto como tal qué significan porque es un lenguaje muy complicado. Querían contar cómo hicieron sus proyectos arquitectónicos, cómo fue su civilización hasta ese momento. Querían dejar una huella de la cual todas las personas pudieran saber qué pasó en esa historia y cómo fue que pasó. Sí, se extendió alrededor de unos 3500, como ya lo había mencionado anteriormente, la cual comenzó en el año 3200 a.C. en las ciudades que habían en el valle del río Nilo, la cual fue una gran localización para el desarrollo de como tal la civilización, por su comercio y por su agricultura, debido a que con las inundaciones anuales que habían en el territorio, las tierras eran más fértiles y era más fácil cultivar cualquier tipo de alimento. La caída del imperio egipcio fue en el siglo 31 a.C. por el imperio romano, ya que solo queda un solo imperio consolidado de los egipcios, el cual era Ptolomaico. Su civilización se dividía por el faraón, los altos funcionarios y el pueblo, el cual era una pirámide. Su monarquía o política, se podría decir, se dividía en la monarquía, el absolutismo y el teocrático, el cual todos gobernaban el faraón, el cual daba las leyes, repartía todos los alimentos de diferentes cosas en sí como tal. Así se veía su civilización. El valle del río Nilo fue un lugar muy estratégico, ya que terminaba el cauce del río Nilo, el cual tenía 19 kilómetros de ancho, lo cual hacía un lugar muy estratégico por su fertilidad y por su facilidad de comercializar y transportar gente de un lugar a otro. Fue el lugar donde todo comenzó para la civilización egipcia, donde partieron los faraones, la arquitectura, su religión. Todo partió desde ese punto, el cual fue el valle del río Nilo. Entonces es un lugar muy importante del cual debemos mirar dónde inició y que ese inicio dio algo tan grande como es la civilización egipcia, la cual tiene proyectos muy grandes como las pirámides, las tumbas, y cómo ellos pudieron tomar ese terreno que estaba fértil y crear algo tan grande como esa civilización. Las pirámides de Giza o el Valle de Giza está conformado en la gran necrópolis del antiguo Egipto, la cual se llama Her-Nesher, que está extendido alrededor de unos 40 kilómetros. Fue uno de los faraones egipcios más conocidos de todos los tiempos en todo el mundo, aunque su reinado duró poco tiempo por causa de su temprana muerte. Asumió el poder cuando apenas era un niño a la edad de los 9 años. Tutankamón restauró la religión politeísta del antiguo Egipto después de las reformas monoteístas de su padre. Tutankamón comenzó a restaurar los antiguos monumentos dañados del antiguo periodo amarniense. Contrajo matrimonio con su media hermana, con quien tuvo 2 hijas que lamentablemente murieron. Tutankamón prácticamente era desconocido ante el mundo hasta que el arqueólogo Howard Carter
descubrió su tumba intacta. Esto provocó una gran ola de interés en la historia del antiguo egipcio. Sufría de discapacidad física y una de ellas era que tenía una deformidad en un pie. Esto lo obligó a usar bastón y ya que padecía de muchas enfermedades y tenía bastantes problemas de salud, esto lo llevó a su muerte a la edad de los 18 o 19 años. El Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es la necrópolis de Egipto en la cual se encuentran inhumados muchos de los cuerpos de los faraones del Imperio Nuevo. A día de hoy se han encontrado alrededor de 60 tumbas talladas en la roca. Este valle se encuentra ubicado a las afueras de Luxor. Esta inmensa necrópolis abarca más de 60 tumbas pertenecientes a los faraones y a la nobleza del Imperio Nuevo, uno de los periodos más prósperos para la historia del Antiguo Egipto. Incluso se han encontrado y descubierto las cámaras de Tutankamón, Seti I y Ramsés II. También existe una contraparte para las madres y los familiares de los faraones, en el que se abarca un nuevo valle llamado el Valle de las Reinas. Los obreros que construían las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes vivían concentrados en una población llamada Deir el Medina. Todo esto para garantizar que la ubicación de sus tumbas quedara totalmente en secreto. Las 73 tumbas conocidas en este sitio son todas tumbas excavadas en roca, que es un tipo de construcción tallada en una formación de recurso natural. Todas las tumbas varían en complejidad y en tamaño. Algunas de las tumbas poseen 120 cámaras, mientras que otras solo albergan una. Algunas de estas tumbas tienden a tener un eje inclinado, mientras que las posteriores a las dinastías 19 y 20 poseen un diseño mucho más recto. Aunque el Valle de los Reyes fue saqueado por ladrones de tumbas hace cientos de años, gran parte de las cámaras se encuentran decoradas en su interior por distintas escenas de textos religiosos antiguos, como el libro de las puertas, el libro de las cavernas y el libro de la tierra. Esto con el propósito de que las obras ayudasen a los faraones en su viaje al más allá. Después de la reunificación de Egipto, la civilización antigua entró en el Imperio Nuevo, año 1550 a.C. hasta el año 1077 a.C. Este era un periodo lleno de riqueza y prosperidad. Durante ese tiempo, los faraones buscaban crear sus tumbas aún más elaboradas, lo cual demostrara todo su poderío. Esto llevó a los primeros faraones a construir las primeras tumbas dentro del Valle de los Reyes. Valle de las Reinas. Cerca al Valle de los Reyes se encuentra un cementerio para las esposas de los faraones, y este es llamado el Valle de las Reinas. Al igual que su versión masculina, esta necrópolis posee tumbas excavadas en la roca. La más conocida de estas tumbas es la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II. Dentro de este valle se encuentran alrededor de 100 tumbas. Por otro lado se encuentran las tumbas del Valle Oeste. Dentro de este valle solo hay 4 tumbas conocidas, lo cual hace que este lugar sea mucho menos visitado por los turistas. Pero este valle posee una tumba abierta al público, que es la tumba de Ay, el sucesor de Tutankamón, hijo de Ramsés II. La tumba más grande del sitio es la perteneciente a los hijos de Ramsés II, año 1303 hasta el año 1213 a.C. Desde 2006 se tiene en cuenta que esta posee 200 corredores y cámaras, lo cual lo convierte en una estructura muy grande de la zona. El Valle de los Reyes posee 2 partes, las tumbas del Valle Este y las tumbas del Valle Oeste. En las tumbas del Valle Este es el valle en donde se encuentran la mayoría de las tumbas del Valle de los Reyes, en las cuales destacan las tumbas de Tutankamón y las del Ramsés II. Tutankamón. Aunque la tumba de Tutankamón es por mucho la más famosa, es realmente pequeña. Los egiptólogos especulan que es debido a la muerte prematura del joven rey, a los 19 o 18 años. La tumba sigue siendo uno de los descubrimientos más importantes de la egiptología, debido a la vasta colección de artefactos que se descubrieron en su interior. En conclusión, Egipto fue una civilización que se destacó por su escritura, sus obras de arquitectura, su inteligencia y organización, y muchas otras cosas que hasta hoy siguen siendo un misterio.
El antiguo Egipto es tan fascinante y emocionante que algunos nos lleva a pensar que sus maravillas arquitectónicas son arte de seres extraterrestres. En fin, el estudio del antiguo Egipto nos llevó a conocer la vida del río Nilo, tan beneficial para los egipcios, sus creencias y su gran mitología tan importante en la vida egipcia.